Corintios, recuerden que el tema, préstenme atención, el tema es los problemas de la iglesia en Corinto. Cuando leemos la carta, evidentemente lo que vamos a encontrar son una serie de inconvenientes que surgen al interior de la iglesia, ¿no? Hemos estudiado las primeras clases, lo que hemos venido abordando básicamente es cómo Pablo ve a la iglesia, ¿verdad? La semana pasada hablamos de las calidades de la iglesia y es muy importante tener eso en cuenta porque a pesar de los problemas que Pablo ve en la iglesia, para Pablo la iglesia sigue siendo la iglesia del Señor. Siguen siendo santos. ¿Sí me explico? Siguen siendo el pueblo del Señor. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Porque cuando vemos la carta, obviamente vemos muchos problemas. De hecho, yo personalmente, particularmente, soy del pensar que si esa carta... David. Como cosa rara. Que si esa carta no hubiera estado en la Biblia, ¿verdad? No hubiera estado en el canon, uno podría llegar a dudar de si realmente esa iglesia fue una iglesia cristiana. Por todos los problemas que sucedieron allí. ¿Sí? Si no hubiera estado en el canon, uno difícilmente hubiera pensado, esto de pronto es un apócrifo. ¿Verdad? Pero está en el canon y eso es muy valioso. También, como les he dicho, estoy agradecido por los problemas que tuvo la iglesia en el primer siglo, porque gracias a esos problemas hoy tenemos estas cartas tan especiales que finalmente nos direccionan en nuestro caminar como cristianos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de 1 Corintios 1, 10 al 17. Y el tema que nos corresponde estudiar hoy es uno esencialmente controversial. ¿Por qué? Porque habla de las divisiones en la iglesia. Y las divisiones en la iglesia son un suceso que ha socavado la naturaleza del cuerpo de Cristo. Fundamentalmente, ¿qué? Su unidad. Su unidad. El cuestionamiento de Pablo a la iglesia de Corinto sigue siendo una exhortación pertinente para la iglesia moderna. Es decir, eso tiene eco para la iglesia contemporánea. El título de la clase surge del pasaje que vamos a estudiar. ¿Acaso Cristo está dividido? Ese es el título. ¿Acaso Cristo está dividido? Es la pregunta. Vamos a ir a 1 Corintios 1:10. Les pido el favor que estemos en silencio porque no tengo micrófono y no quiero gritar. Quiero llegar con voz para el domingo, entonces no quiero gritar mucho. Y también por respeto a los demás, ¿listo? 1 Corintios 1:10. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé, o los de la familia de Cloé, me han informado que entre ustedes hay contiendas, o disensiones, o divisiones, en otras versiones. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, y aún otros yo soy de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro.
Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Vamos a estudiar hasta ahí el día de hoy. Evidentemente el tema de estos 7 versículos es un fuerte llamado de atención a la iglesia en Corinto, a causa de las divisiones que se estaban sucediendo en su interior. O sea, lo que tú ves es un llamado de atención muy contundente y muy fuerte, ¿sí?, para la iglesia. Recuerden que primero Pablo fue claro con respecto a qué pensaba de ellos como iglesia. Para ellos seguía siendo la iglesia del Señor a pesar de los problemas. Pero eso no lo aparta de disciplinar las situaciones que se estaban dando en la iglesia. De ninguna forma. Es más, por el amor y el cariño que les tenía, podía hacerlo. Tenía la autoridad suficiente para hacerlo. No por autoritarismo, sino por amor. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo veo en el texto, ya en el desarrollo, es un llamado a la unidad. El versículo 10 es virtualmente un llamado a la unidad. Pablo inicia esta sección de su carta haciendo un llamado consistente a la unidad. Es evidente que para el apóstol Pablo la unidad era un tema fundamental en la vida y desarrollo de la iglesia. En la carta a los Efesios hay un llamado muy similar donde el mismo Pablo exhorta a los discípulos en Éfeso a mantener la unidad mediante el vínculo de la paz. La unidad es de hecho uno de los temas de esa carta. Vamos a Efesios 4.1. Marquen ahí, vamos a Efesios 4.1. Efesios 4 del 1 al 6. Dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Versículo 3. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, o esfuércense. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pablo aquí en Efesios, en este pasaje que acabamos de leer, hace un llamado también muy consistente a la unidad. Y es que al parecer la tendencia en la iglesia es a dividirse, es a fraccionarse, ¿sí? Es una tendencia. De hecho, a lo largo de la historia de la iglesia, este ha sido el constante devenir, ¿sí? Actualmente, me estaban motilando, porque a mí me motilan. Y entonces estaba hablando con la muchacha que me motila. Entonces ella me dice, siempre que hablo con ella termino hablando de religión. Entonces, bueno, pero al fin, ¿usted qué es? Porque ella no entendía la diferencia entre católico y protestante. Pues yo le dije, pues es que yo no soy católico, yo soy protestante. Estamos hablando del Papa y todo el tema. Entonces me dice, pero entonces al fin, ¿usted qué es? Pero usted es cristiano, de esos que ayunan y todo. Le dije, sí. Dice, bueno, entonces es cristiano. Le dije, bueno, lo que pasa es que la iglesia, el cristianismo, está dividido en 3. Cristianismo católico, cristianismo protestante y cristianismo católico ortodoxo, que es esencialmente la iglesia católica ortodoxa rusa y griega. Ellos no están sometidos al papado de Roma. ¿Sabían eso? Ellos son católicos, apostólicos, pero no romanos.
mantienen las mismas tradiciones, pero lo único es que no se someten al papado. Hay un patriarcado que viene siendo el centro como tal de liderazgo de la iglesia ortodoxa, griega y rusa. Entonces era como, no me entendió igual nada, pero pues es lo que es la evidencia de cómo se ha dividido a lo largo de la historia el cristianismo. Ahora, el protestantismo aquí en Colombia pasa las 6,000 denominaciones. ¿Sí? En países como Estados Unidos hay 22,000 denominaciones. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay una constante tendencia a dividirse. Raro. Pablo, ¿qué hace aquí? Un llamado a la unidad. Las divisiones, ¿dónde surgen? En la iglesia. Eso no viene de afuera, eso surge dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora, evidentemente, entre todo este cúmulo de denominaciones también existen sectas y existen corrientes que no necesariamente son bíblicas, pero ahorita no vamos a hablar de eso porque si no, eso es un tema como para 10 clases de 2 horas cada una. Es mucho lo que hay que hablar de ese tema. Pero entonces Pablo lo que hace aquí es un llamado a la unidad. Ahora, no era solamente el interés de Pablo la unidad. Eso es una convicción que empieza con el mismo Jesús. Jesús en Juan 17 oró por la unidad de la iglesia. Padre, que ellos y nosotros seamos uno solo. Esa era la oración de Jesús. La unidad de la iglesia. Para Jesús era vitalmente importante la unidad. Para Pablo, de la misma forma. Por eso hace este llamado a la unidad. Le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Eso es un golpe al orgullo como tal que puede darse en la iglesia. Es un golpe al statu quo, a los paradigmas que suelen darse dentro de la misma iglesia, a posiciones teológicas, a posiciones fundamentalistas. Es un golpe certero a ese tipo de posiciones o a ese tipo de divisiones. Pablo dice, mira, hermanos, les ruego, les suplico. Es una exhortación proveniente de un hombre que los ama, no de un extraño. En el nombre o por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está hablando solamente por él mismo, está hablando en el nombre de Jesús. Y el nombre, cuando se habla en el nombre de, en la Biblia, eso tiene un peso impresionante. Porque es como si el mismo Jesús estuviera hablando. Pablo no está hablando por su cuenta, está hablando algo de parte del Señor. Pónganse de acuerdo, no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ahora, Pablo dice en Efesios 4, esfuércense por promover la unidad en el vínculo de la paz. Ahora, eso es muy difícil hacerlo en una iglesia que esencialmente es diferente en su estructura. Es decir, cada uno de nosotros somos distintos. Todos aquí no somos iguales. Como decía mi abuelita, todos los dedos de la mano no son iguales, pero sigue siendo la mano. Ningún dedo se revela y se mocha y se baja. Sigue siendo la mano, pero los dedos son diferentes, ¿cierto? Es difícil
hablar de unidad en un cuerpo que es esencialmente distinto, diferente. Somos diferentes unos de los otros. Recuerden que cuando hablo de iglesia no hablo de institucionalidad, hablo de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como miembros de su familia. Somos diferentes. Mantener la unidad allí es bastante difícil. ¿Toma qué? Toma mucho de Dios en nosotros hacer eso. Toma pensar de la manera que Cristo pensó. Por eso Pablo dice, en el nombre del Señor les ruego que permanezcan unidos. Toma mucho de parte de nosotros. Si es difícil ponerse de acuerdo en el matrimonio, en la familia, imagínate en la iglesia. Ponerse de acuerdo 100 personas, 80, 40, 50, 60, las que sean. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Pero aquí no está llamando a la uniformidad, está llamando a la unidad. Hay cosas que son centrales en nuestra fe, que son las que nos deben unir. Esas doctrinas fundamentales son las que nos deben unir. Hay temas de opinión que simplemente, como dice Pablo en Romanos, la opinión que cada uno tenga de algún tema en particular, que sea su opinión y ya, personal. Eso no nos tiene por qué dividir. Por ejemplo, si yo creo que debo predicar en corbata, pero no significa que todos tienen que venir en corbata. Ahora, no van a venir en chanclas. ¿Sí me explico? Se trata de ponernos de acuerdo en esto, pero esos no son temas para dividir la iglesia. Una de las cosas por las que, por ejemplo, la iglesia se ha dividido ha sido por causa, por ejemplo, de cosas como, bueno, ¿se deben usar instrumentos o no en la alabanza? Créanme que iglesias se han dividido por eso. ¿Se debe tomar la Santa Cena en una copa o en varias? Y eso es un tema de división. ¿Se debe usar pan de la panadería o pan sin levadura o galletas o obleas o qué se debe usar en la Santa Cena? Y eso ha sido un tema de división. Entonces, generalmente la iglesia se divide o la dividen quienes tienen intereses particulares, que no tienen intereses en la iglesia, sino en sus propias particularidades. ¿Sí me explico? La iglesia no debe dividirse por temas que no son fundamentales, que simplemente son temas de opinión. ¿Sí? Por ejemplo, otro tema hoy que es bastante controversial es, bueno, las lenguas. Si tú no hablas en lenguas, no eres un verdadero cristiano. Son temas controversiales. Que si la mujer no se puede poner pantalón, se tiene que venir en falda hasta el tobillo. Que no se puede maquillar, que no se puede cortar el pelo, que... Y eso ha sido materia de división. Por temas que la Biblia ni siquiera habla. Así Deuteronomio 25 dice que los hombres no deben usar ropa de mujer y las mujeres no pueden usar ropa de hombre. Sí, pero en ese tiempo habían túnicas. Habían túnicas para hombre y túnicas para mujer. ¿Cierto? ¿Tú las podrías diferenciar? No. Por ejemplo, los hombres usaban velo. ¿Sí sabían eso? Era un velo para orar. ¿Cierto? Las mujeres usaban un velo que les cubría la cara. O sea, hoy hay ropa para hombre y ropa para mujer, ¿cierto? Hay camisas para hombre y camisas para mujer. Hay pantalones para hombre y pantalones para mujer. Ahora, si tú te pones como un pantalón para mujer, bueno, ahí sí tenemos un problema. Pero créanme que por ese tipo de cosas se ha dividido la iglesia. Que son cosas que no debería dividir la iglesia. Porque no estamos para eso. Pablo aquí hace un llamado muy consistente
a la unidad. Es interesante porque encontré un comentario que dice que se puede observar que en realidad los primeros 4 capítulos de esta carta están dedicados a uno de los problemas más severos en la iglesia de Corinto, las disensiones. En estos versículos inmediatos, no obstante, el problema es presentado por Pablo de una manera tajante. Debe notarse que Pablo aborda la cuestión con la iglesia total por auditorio, no se dirige a grupos separadamente. Aunque se introduce el tema de la sabiduría en el 1.18 hasta el 2.16, es claro que las disensiones en la iglesia preocupaban a Pablo y acaparan su atención completa, comenzando con 3.1 hasta el capítulo 4, versículo 21. O sea, cuando tú lees todo eso hasta el capítulo 4, te das cuenta que para Pablo era una preocupación muy fuerte el tema de las divisiones en la iglesia. Sin lugar a dudas, la unidad de la iglesia es un tema de importancia fundamental. No en vano es motivo de expulsión para quien atente contra la unidad de la iglesia, causando y promoviendo divisiones. En Tito se habla de eso. Al que causa divisiones hay que expulsarlo. ¿Por qué? Porque no está atentando contra la membresía de una iglesia o de una congregación, esencialmente. Está atentando contra la unidad de la iglesia. Y es, por lo menos, para Pablo es grave. Para Jesús fue grave. ¿Sí? Para nosotros debe serlo. Creo que una de las convicciones que deben existir en nosotros es la unidad, a pesar de que somos diferentes. Eso viene a ser una lección para nosotros como iglesia. Tenemos que regresar a estas convicciones del Nuevo Testamento y pensar en la importancia que tiene la unidad en la iglesia, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que somos de diferentes trasfondos culturales, familiares, morales, geográficos, pero debemos esforzarnos por mantener la unidad en el vínculo de la paz. O sea, no debe ser una opción si estamos unidos o no. Debemos promover la unidad, por lo menos como cuerpo de Cristo, como iglesia, debemos promoverla. Debemos preservarla e impedir que la iglesia se divida por alguna razón particular. ¿Sí me hago entender? De eso se trata. De eso se trata este llamado a la unidad. Ahora, lo segundo que yo veo es en el versículo 11. Después de este llamado a la unidad, Pablo habla de contiendas entre los hermanos. Pablo es informado por parte de la familia de Cloé, es una mujer, respecto a las contiendas que estaban ocurriendo en Corinto. Es un informe realmente desafortunado, toda vez que Pablo fue quien plantó la iglesia y la instruyó por un tiempo, más o menos año y medio. Hechos 18 puedes encontrar eso. Pablo empezó esa iglesia. Para Pablo era un informe desafortunado tener que escuchar que la iglesia se estaba dividiendo. Pablo identifica 4 partidos en la iglesia. Por lo pronto, las divisiones son internas. Es decir, no han fracturado dramáticamente la iglesia, no la han dispersado. Pero definitivamente ese es el riesgo que está corriendo para ese momento en el que ocurren los hechos. La palabra que Pablo usa para describir las divisiones es schismata, que es la palabra que se usa para describir una ropa que se rasga o desgarra. Así describe Pablo las divisiones. Si había problemas en Corinto, porque los miembros de la iglesia habían formado grupos diferentes con motivos y métodos distintos. Es claro que había roces entre estos distintos grupos. Estos mismos roces o antipatías entre los grupos impedían la unidad que debía caracterizar a una iglesia. Pese a estas disensiones, todavía era una sola iglesia, pero su ministerio obviamente quedaba truncado. Si no se remediaba, peligraba en dividirse totalmente. Sí, estaban desgarrando la iglesia. Estaba atentando contra la unidad. Había problemas serios por causa de estas divisiones.
pero la iglesia no se había dividido, o no se había fraccionado, o no se había fragmentado completamente. Todavía había esperanzas de darle un rumbo distinto. Estos 4 partidos que se habían formado involucraban los nombres de Pablo, Apolos, Cefas o Pedro y Cristo. 4 nombres muy prominentes. Evidentemente no eran ellos quienes habían iniciado estos partidos y consecuentes desgarros o disensiones. Ellos no eran los responsables. Los responsables habían sido miembros dentro de la misma iglesia. Fueron los mismos hermanos simpatizantes de cada una de estas personas. Por ejemplo, los que seguían a Pablo, ¿quiénes eran? Probablemente gentiles. Es importante resaltar aquí que Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles. Probablemente estas personas se identificaban más con Pablo que con cualquier otro, por su vinculación o por su predicación a los gentiles. También estaban los que seguían a Apolos. ¿Quiénes eran? Probablemente intelectuales. Y aquí es importante recordar que Apolos provenía de Alejandría y, según la escritura en Hechos, era elocuente y versado en las escrituras. Ahora, Alejandría era un centro de actividad intelectual. La biblioteca más grande del mundo para esa época se encontraba en Alejandría. Era un centro de acopio de intelectuales y Apolos venía de allí. Entonces era un hombre muy intelectual. Era un placer escuchar a Apolos predicar. Era un privilegio escuchar a este hombre predicar, aún sin haberse convertido completamente al cristianismo. Convencía a los judíos de que Cristo era el Mesías. Luego Aquila y Priscila lo toman y le explican de mejor forma el camino del Señor. Pero aún así era un hombre supremamente elocuente. Posiblemente estas personas que seguían a Apolos eran intelectuales dentro de la iglesia. Recuerden que Corinto era una ciudad griega, esencialmente gentil, muy inmoral, pero griega. Había mucha intelectualidad en esa ciudad. Entonces Apolos era un hombre muy atractivo para estos intelectuales. Posiblemente había filósofos entre ellos o activistas filosóficos. Están los que siguen a Cefas, a Pedro, muy seguramente judíos. Y es importante también recordar aquí que Pedro había sido encomendado con el evangelio a los judíos. ¿Recuerdan? Pedro predicaba el evangelio a los judíos. Muy seguramente todas estas personas que seguían a estos hombres distorsionaron enseñanzas que respaldaban con la autoridad de estos líderes prominentes de la iglesia. Por ejemplo, es posible que los que seguían a Pedro estuvieran pensando que todos estos gentiles habían acabado con las tradiciones judías y que debíamos mantenernos en las tradiciones de nuestros antepasados y ser cristianos, obviamente. Posiblemente entre esos que seguían, entre comillas, a Pedro, habían judaizantes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que todas estas personas distorsionaron enseñanzas fundamentales, básicas. Cuarto, el otro grupo, los que siguen a Cristo. Hay alguien que dijo que estos eran los peores. Puede que fueran una secta rígida e intolerante que pretendían ser los únicos cristianos que había en Corinto. El mal no estaba en decir que pertenecían a Cristo, sino en actuar como si Cristo les perteneciera exclusivamente a ellos. Entonces, en la iglesia, dentro de la iglesia, existían estos 4 grupos. Y estaban batallando dentro de la misma iglesia por un lugar de prominencia dentro de la misma iglesia. ¿Saben cómo se llama eso? Culto a la personalidad.
ese culto a la personalidad lo empezaron los mismos hermanos en la iglesia. Eso no fue promovido ni por Jesús, ni por Pablo, ni por Apolos, ni por Cefas. Ellos estaban bien. Pero la misma iglesia, los mismos hermanos, promovieron ese culto a la personalidad. Y usando la autoridad de estas personas que muy seguramente todavía estaban vivas, como por ejemplo en el caso de Pablo, estaban dividiendo la iglesia. Culto a la personalidad, hermanos. Eso nunca va a ser completamente desterrado de la iglesia. Todavía existe ese culto a la personalidad. Hoy se habla más de la iglesia del pastor fulanito que de la iglesia de Jesús. Hoy se habla más de la doctrina de fulanito que de la doctrina de la escritura. Hoy se pesa más la opinión de un líder prominente religioso en lugar de la opinión de la escritura. Dios, ¿qué piensa? La Biblia, ¿qué piensa? Pero hemos formado un culto y se sigue formando ese culto a la personalidad. Por ejemplo, y quiero ser muy respetuoso cuando hablo de esto, pero evidentemente es un problema que se está dando en la iglesia. Viene el Papa y evidentemente el Papa se enarbola, y la historia lo ha enarbolado como la cabeza de la iglesia. Pero cuando tú vas a la Biblia, no encuentras por ningún lado eso. No encuentras por ningún lado que un hombre es la cabeza de la iglesia. Encuentras que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es. ¿Cuál es el problema con eso? Que comenzamos a pesar más la opinión de una persona que la opinión de la escritura, que la doctrina fundamental de la Biblia. Evidentemente, para sostener esas cosas tenemos que establecer tradiciones paralelas a la escritura, porque la escritura es incapaz de sostener ese tipo de cosas. Pero no solo sucede en el catolicismo. El protestantismo no está libre de esos excesos. Hoy hay calvinistas, hipercalvinistas, arminianos, hiperarminianos, metodistas, hipermetodistas, wesleyanos, hiperwesleyanos. Entonces tú te afilias con alguno. No, es que yo soy calvinista. Bueno, ¿en dónde en la Biblia se habla de eso? ¿En dónde en la Biblia se menciona que debemos seguir a un personaje? De ningún modo. La Biblia nos llama a seguir ¿a quién? Cristo. A Cristo. ¿Cuál fue el problema en Corinto? Precisamente ese culto a la personalidad. Se le estaba dando más importancia, más relevancia a personas que a Cristo. Y aun cuando algunos intentaron darle más importancia a Cristo, lo hicieron de forma demasiado legalista, apartando a sus hermanos también, dividiendo la iglesia. Es evidente que si seguimos a Cristo no vamos a dividir la iglesia, porque Cristo no está dividido, y el interés de Cristo no es dividir la iglesia, por el contrario, es unir la iglesia. En Efesios 3 habla de que Él derrumbó los muros de enemistad que nos separaban entre judíos y gentiles, y de ellos hizo un solo cuerpo. Pero hoy, por alguna extraña razón, los seres humanos estamos empecinados en dividir la iglesia. No estamos exentos de eso. Como comunidad, como iglesia, como comunidad a lo largo internacional, por decirlo de una manera, sufrimos ese mismo fenómeno. Hubo un momento en que la opinión de un hombre estaba pesando más que la opinión de Cristo, y afortunadamente hubo hombres lo suficientemente sabios, maduros,
como para confrontar ese tipo de cosas y desmontarlas. Claro, hubo el suficiente celo para hacerlo. Tanto que hubo que expulsar a este hombre de nuestra comunidad de iglesias. Porque estaba generando divisiones, estaba promoviendo divisiones y lo sigue haciendo. La iglesia no es el cuerpo de ninguno de nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así Es su esposa. Ningún ser humano tiene la autoridad por encima de Cristo para apropiarse de la iglesia y para establecerse como una autoridad superior a la de Jesús. No, la única autoridad es Cristo. De ahí para abajo todos los demás somos cuerpo. Pero ese fenómeno se puede presentar. Se ha presentado. Ninguna iglesia, ninguna congregación está exenta de ese tipo de cosas. Tenemos que tener cuidado. Yo estoy agradecido con los maestros que Dios ha dado a la iglesia. Con los hombres, con los eruditos, con hombres que han estudiado la Biblia, que se han esforzado por desarrollar la enseñanza, pero ellos no son la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. No podemos pesar más la opinión de un hombre que la opinión de Cristo. Nunca. Lo que debe prevalecer es lo que la Biblia piensa. Ahora, ¿por qué estamos viviendo este tipo de cosas? ¿Por qué ese culto a la personalidad? ¿Por qué simplemente no existe arrepentimiento hoy en el cristianismo contemporáneo y se desmonta todo ese culto a la personalidad? ¿Saben por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia. Porque el otro proyecto aquí ha sido quitar la Biblia, alejar la Biblia. Entre menos leas tú la Biblia, mejor. Hay más oportunidad de que te impongan cosas que ni siquiera están en la Escritura. Uno de los fenómenos más fuertes en el cristianismo no católico es precisamente el analfabetismo bíblico. No vamos a la Escritura, no leemos la Biblia, no, es que me coge el sueño. Entonces vete al balcón, pero no te duermas escuchando la voz de Dios. No te duermas escuchando su palabra, porque por falta de conocimiento, en Oseas 4:6, el pueblo de Israel se perdió. Por falta de conocimiento de que académico, no, por falta de conocimiento de Dios. Jeremías 23 es un pasaje impresionante. ¿Quiénes alejaron al pueblo de Dios de su Dios? Sus mismos líderes. Cuando dejaron de enseñar las palabras de Dios por hablar de sus propios sueños y visiones. Ese culto a la personalidad es peligroso. Miren, no sé si escucharon alguna vez, pero ha pasado mucho, ¿no? Esos cultos a la personalidad obviamente son peligrosos. Algunos tienen consecuencias funestas, otros no llegan a ese punto, pero siguen siendo peligrosos. Son algo de lo que nos tenemos que cuidar. Por ejemplo, uno muy famoso, reciente, fue este señor de Creciendo en Gracia, José Jesús Miranda. Él decía que era Jesucristo hombre. Ojo lo que les voy a decir. Él decía que era Jesucristo hombre. A él se le componían canciones de alabanza para él. Lo llamaban Abba Padre, que es un título para Dios. ¿De acuerdo? Es un título para Dios. Le daban casas, carros, dinero. Dividió familias enteras. Él decía cosas como, por ejemplo, que el pecado no existía dentro de su doctrina.
no era algo accidental, él argumentaba eso. Él decía que el pecado no existía, que Cristo había clavado el pecado en la cruz, que el pecado ya no existía. Que tu carne no importaba, que lo que importaba era tu espíritu. Que podías hacer con tu carne con lo que quisieras mientras tu espíritu no participara. Entonces, ¿sí ven? Él cometía toda clase de excesos. Cometía toda clase de excesos. Y no tenía problema con eso. Él mutiló la Biblia. Solamente usaba para sus predicaciones 13 cartas del Nuevo Testamento, incluida Hebreos, que él decía que era de Pablo, escrita por Pablo. No usaba sino esas cartas. No usaba nada más en la Biblia. Usaba libros como Génesis, o Levítico, o Deuteronomio, cuando quería hablar del diezmo. En serio. De resto no lo usaba para nada. No usaba el Apocalipsis. Él decía que Pedro era un bandido, un secuaz. ¿Por qué? Porque él predicó el evangelio judaizante. Él responsabilizaba a Pedro de la judaización del mensaje, que él predicaba el evangelio judaizante, mientras que Pablo predicaba el evangelio de la gracia. Entonces decía que el verdadero apóstol era Pablo, que los demás eran unos bandidos. Él se hizo tatuar el 666 en sus brazos e hizo que toda su congregación a nivel mundial se tatuara ese número como símbolo del anticristo. Y él decía que era el anticristo de Nazaret. Es decir, todo eso lo predicaba, lo enseñaba personalmente. La gente le hacía venias, le componía canciones. Y no estamos hablando de una iglesia o de un grupo que tuviera apenas 500 personas. Eran miles, cientos de miles de personas que seguían este Señor. Él decía que él no podía morir. Le decía a un periodista, le decía: si tú me quisieras matar aquí, no me podrías matar. Me decía, el tipo la tiene convencido. Él decía, lo último que dijo fue que él iba a ser transformado. Tenía un cáncer en el estómago y estaba a punto de morir. De hecho, su última entrevista había bajado como unos 20 kilos de peso. Estaba supremamente mal. Su voz había cambiado mucho. Pero él le dijo a su iglesia, entre comillas, que él iba a ser transformado y que iba a regresar. Lo están esperando. Pero entonces su esposa, ojo, porque ahí no paró la cosa. Su esposa Lisbeth, ¿cierto? Comenzó a decir que ella ahora era Melquisedec Lisbeth y que ella ahora era la líder de ese movimiento. Ok, entonces, para no ir más lejos, miren lo que puede causar un culto a la personalidad. Miren lo que puede causar un culto a la personalidad. ¿Sí me explico? Por eso, ojo lo que les voy a decir. Nosotros como iglesia no seguimos hombres. Amamos a esos hombres, pero no los seguimos. Es importante respetar a nuestros líderes porque la Biblia nos llama a hacer eso. Pero una cosa es el respeto que les debemos a ellos y otra muy diferente, la devoción que le debemos a Cristo. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí me hago entender? No podemos construir esos cultos a la personalidad. Y eso es muy embrionario.
Eso empieza muy pequeño. Es que yo prefiero escuchar a este predicar y no a este. Ojo con eso. Eso empieza así y termina convirtiéndose en un culto a la personalidad. No. Cada hermano aquí, con el don que tiene, es absolutamente importante. Cada hermano que se para a predicar, a enseñar, porque Dios le ha dado eso, es absolutamente importante, y nosotros no debemos demeritar ni despreciar esos dones, porque son dones dados por Dios. Por el contrario, debemos esforzarnos por hacer el trabajo más sencillo. Eso es lo que habla Hebreos y lo que habla 1 Tesalonicenses 5. Hacerlo más fácil, más dinámico, no complicarlo. ¿Sí? Hacerlo más dinámico, más sencillo, apoyar más eso. Ahora, no vamos a apoyar falsas doctrinas, obviamente, porque también tenemos que tener suficiente criterio para simplemente no apoyar ese tipo de cosas. Pero proviene de nuestra relación con Dios, de cuánto vamos a las Escrituras. Es interesante porque esto sucedió estando los apóstoles vivos, que eran el canon vivo de la Escritura. Ellos eran el control exegético de la Biblia. Pero ocurrió esto estando los apóstoles vivos. Ahora que no están, imagínate. Pero tenemos la Biblia, tenemos la Escritura. Ahí podemos ir a consultar, ahí podemos ir a ver, ahí podemos ir a estudiar. Es que no entiendo. Esfuérzate por entender, no seas perezoso. Yo pienso que, con todo respeto les digo, a veces hay una pereza estudiando la Biblia. Es una pereza. Es como, no, es que no entiendo, es que esto está muy difícil. La están leyendo en español. Tienes una Biblia en tu casa que puedes abrir en cualquier momento. Los hermanos en el primer siglo no tenían esa oportunidad. ¿Sabes qué hacían ellos? Se memorizaban el texto para tenerlo presente. Pero nosotros, teniendo la Biblia, le damos plazo a eso. Es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Cuando tú abres la Biblia, no simplemente abres un libro. Abre la Biblia y Dios te habla en la Escritura. Porque es su palabra, es su voz. Como alguien dijo, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. La vas a escuchar. Entonces, pero es importante que nos esforcemos por ser estudiantes de la Biblia, por profundizar y profundizar, y si no entiendo, leo y leo y leo, investigo, profundizo, leo en diferentes versiones, pero leo. Yo no quiero preguntar hace cuánto no lees la Biblia, porque no quiero generar problemas acá. Pero es importante que te preguntes, ¿hace cuánto tiempo no lees tu Biblia? ¿Hace cuánto tiempo la tienes guardada? Tal vez está nueva, no la has rayado. Muy seguramente. La Biblia es algo que necesitamos para nuestra vida y para nuestra devoción. Lo tercero, y es básicamente el cuestionamiento que Pablo hace en el versículo 13, dice: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero no sé si he bautizado a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Pablo responde a toda esta amalgama divisoria con un poderoso cuestionamiento: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado en favor de ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo?
cuestionamientos conectados con las doctrinas fundamentales de la iglesia. Cristo es uno solo. No hay varios Cristos. La Trinidad es una sola. No hay divisiones en ella. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo y no están peleando. No están divididos. La naturaleza de la deidad es única. Ninguno de estos hombres, excepto Cristo, fue crucificado por ellos o por la humanidad. Ninguno. Miren, el Papa no fue crucificado. María no fue crucificada. Calvino no fue crucificado. Arminio no fue crucificado. Wesley no fue crucificado. Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Él fue el sustituto. Él pagó el precio de nuestro pecado. El justo por los injustos, el inocente por el culpable. Él fue puesto en una cruz. Ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni nadie fue crucificado. Eso tiene muchísima autoridad. Y finalmente, ninguno de ellos fue bautizado en nombre de Pablo o de Pedro o de Apolos. A partir del versículo 14, Pablo aclara rápidamente que gracias a Dios ninguno de ellos fue bautizado por Pablo, de modo que ninguno puede decir que fue bautizado en su nombre. Solo recuerda haber bautizado a algunas personas, pero nunca en su nombre, sino en el nombre de Cristo. Ahora, cuando Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no está desestimando el bautismo, no lo está descontinuando, no lo está desautorizando, como sí lo han hecho algunos en la actualidad. ¿Por qué? Porque sería una contradicción con la Gran Comisión, por ejemplo, donde Cristo sí envió a bautizar. ¿Sí me explico? Sí. De hecho, hoy leen más, no leen esa parte. Muchas veces cuando leen la escritura no leen esa parte. Pero la Gran Comisión es una unidad completa, donde claramente Jesús envía a bautizar y a enseñar todo lo que Él mandó. Evidentemente en el bautismo, como dice el mismo Pablo en Romanos 6, 3, 4, somos sepultados con Cristo. Nos identificamos con Él y somos revestidos de Cristo, como dice Gálatas 3, 26, 27. Ser bautizado en el nombre de Cristo implicaba que la persona pasaba a ser propiedad de Cristo. Por eso a Pablo le causó tanto problema eso. Mucho. Ustedes no son míos, son de Cristo. Cuando Pablo dice que ninguno fue bautizado por él y que de este modo nadie puede decir que fue bautizado en su nombre, está diciendo precisamente que ninguno de ellos es de su propiedad. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Somos propiedad de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y fuimos bautizados en su nombre en virtud de su señorío. Ese es el Evangelio. Cuando una persona es bautizada en Cristo, está siendo bautizado en su señorío. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo es el Señor. Ese es el Evangelio. Por eso Pablo dice, porque no me enviaron a bautizar de la manera en que ellos lo estaban predicando, o lo estaban enseñando, o lo estaban haciendo. Yo no bautizo a nadie en mi nombre, Pablo dice. En mi nombre no. Jesús no me mandó a hacer eso. Jesús me mandó a predicar el Evangelio. Y en virtud de predicar el Evangelio, la gente se arrepiente y se bautiza en el nombre de Cristo, no en el nombre de ningún líder. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Entonces Pablo no está desautorizando aquí el bautismo, ni lo está separando del Evangelio. Eran los corintios los que estaban haciendo eso.
estaban usando mal no solamente el nombre de Cristo y la autoridad de estos apóstoles y líderes, sino también cosas tan sagradas como el bautismo. Se estaban apropiando de algo que no era de ellos. De esa forma estaban fraccionando la iglesia. Es obvio que los corintios estaban haciendo un muy mal uso, no solo del bautismo, sino de la autoridad de hombres como Pablo, Pedro, Apolos, para suscitar facciones en la iglesia. Estos cultos a la personalidad son algo de lo cual no está exenta la iglesia moderna. Los líderes de la iglesia no son más que colaboradores, como más adelante Pablo lo enseña. Son servidores de la palabra, son instrumentos suyos. Nunca serán ni representarán más autoridad de la que Cristo representa. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Y es evidente que estos cultos a la personalidad traen otras distorsiones que suelen ser peligrosas, no solo para la unidad de la iglesia, sino para la integridad física, moral y espiritual del cuerpo de Cristo. Acabamos de ver una. Otra que fue trágica fue Jim Jones y su iglesia en Guyana. Se llevó 700 miembros de su iglesia para Guyana y los envenenó a todos. Se salvaron 3, que fueron los que contaron la historia. ¿Por qué? Por un culto a la personalidad. Hermanos, miren, les voy a decir claramente, las multitudes nunca van a tener la verdad. No nos dejemos impresionar por eso. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Multitudes. Los mismos que lo recibieron, lo crucificaron. ¿Cierto? Debemos tener cuidado con eso, porque o si no, si nos impresiona esas cosas, iglesias grandísimas con 50,000 miembros y un poco de cosas y eso, ahí no está la verdad. Por lo menos no podemos darle más peso a eso que a la palabra de Dios. O si no, si la verdad estuviera con las multitudes de los testigos de Jehová, sería la verdad. O los mormones o los musulmanes. Ya ahorita los musulmanes están al mismo nivel de los católicos. Mitad de la población es musulmana y mitad de la población del mundo es cristiana, con sus diferentes tendencias denominacionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que Cristo es la verdad. La única cabeza de la iglesia es Jesús. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esas cosas. La misión de Pablo, en este caso particular, no consistía en expresar el evangelio en el lenguaje de los oradores profesionales o de los filósofos que dominaban la retórica y sabían persuadir a sus oyentes con argumentos impresionantes. En contraste, Pablo apela al poder del Espíritu Santo para la predicación de su mensaje. Por eso Pablo dice: fui enviado a predicar el evangelio y no con alardes de sabiduría o con palabras elocuentes para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Interesantemente, a veces nos dejamos impresionar demasiado por ese tipo de fenómenos en lugar de la sencillez de la cruz. Hoy en día, la cruz de Cristo para muchos de estos intelectuales modernos es una torpeza intelectual, es un absurdo intelectual, es un exabrupto filosófico irracional. Muchos intelectuales modernos critican al cristianismo por creer en fábulas, en cuentos, en mitos escabrosos como la crucifixión. Así lo dicen. Pero ¿sabes qué? Pablo prefería predicar el evangelio con la sencillez del evangelio y con el poder del Espíritu Santo, no con ese tipo de cosas. Por eso yo voy tanto en contra del coaching cristiano y todas esas filosofías extrañas que pretenden reemplazar la predicación
de la palabra de Dios, la predicación sencilla, la predicación que recurre al estudio expositivo de la Biblia y no que se respalda con opiniones fuera de la Biblia. Pueden sonar muy bonitas, pero no apelan al contexto de la Escritura. Tenemos que tener cuidado con eso. Es muy sutil, es muy